Ciao a tutti, ciao a tutte, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lección de italiano. Hoy hablamos de la pronunciación de la G, una letra muy versátil y súper útil con la que podemos hacer diferentes sonidos en italiano. Es una de las letras más difíciles de pronunciar para los hispanohablantes, pero no te preocupes porque en este vídeo veremos cada sonido uno a uno. ¡Empezamos! Empezamos por el sonido G, que es el más fácil. Para hacer el sonido G, escribimos G más A, que encontramos en palabras como gatto, gato, tartaruga, tortuga y magari, que dependiendo del contexto puede significar a lo mejor u ojalá. Para hacer el sonido G con la O, escribimos G más O, que pronunciamos go, como en español. Un par de palabras que seguramente conoces son góndola, góndola y gorgonzola, un queso típico italiano. Seguimos con el sonido GU, que se hace escribiendo G más U. Presentan el sonido GU palabras como gusto, gusto y gufo, búho. A propósito del sonido GU, cuando va seguido de E o I, pronunciamos todo, a diferencia del español. Te pongo un par de ejemplos con palabras que se escriben igual o casi, tanto en italiano como en español, pero que se pronuncian de manera diferente. Una palabra es esta que ves aquí, guerra. En italiano, el grupo G más U seguido de E se pronuncia gue, a diferencia del español donde estas tres letras juntas se pronuncian ge. En italiano es guerra, en español es guerra. Por lo tanto, en italiano este grupo de tres letras se lee tal cual se escribe. Otro ejemplo podría ser ungüento, que en español pronunciamos exactamente igual porque añadimos una diéresis en la U. Recuerda que en italiano no tenemos la diéresis, así que pronunciamos siempre todo el grupo GUE. Con el grupo G, U, I pasa exactamente lo mismo. Pronunciamos las tres letras. Una palabra fácil para que lo recuerdes podría ser pingüino, que decimos igual que en español. La única diferencia es que en español escribimos la diéresis sobre la U para indicar que se pronuncia todo. Otro ejemplo fácil es guidare, guiar en español. En italiano pronunciamos gui a diferencia del español que decimos gui. En resumen, recuerda que G más U más E o I se pronuncia gue o gui. Muy fácil. Para hacer el sonido G con la E, añadimos una H entre la G y la E. Así que escribimos G más H más E para hacer el sonido G. Una palabra súper conocida y estoy segura de que conoces es spaghetti, espaguetis. Más ejemplos son ghepardo, ghepardo, ghetto, ghetto y margherita, margarita. Spaghetti, ghepardo y ghetto me parecen especialmente útiles porque se pronuncian igual en italiano y en español, exceptuando las dobles consonantes. La diferencia está solo en cómo las escribimos. El sonido G en español lo hacemos con G más U más E. En italiano lo hacemos con G más H más E. Spaghetti, ghepardo, ghetto, margherita. Por último, el sonido G lo podemos hacer también con la I, escribiendo G más H más I, que pronunciamos ghi. Si has estado en Italia, seguramente habrás comido alguna pizza o algún plato de pasta con funghi, setas. Más ejemplos de este sonido podrían ser ghiaccio, hielo, guirlanda, guirnalda y Lamborghini, que muchas veces he escuchado como Lamborghini. La H está ahí por un motivo y es precisamente para hacer el sonido ghi. Lamborghini, funghi, ghiaccio, guirlanda. Pasamos al segundo sonido que podemos hacer con la letra G y es el sonido Y, conocido también como la G dulce. Para hacer el sonido ya escribimos G más I más A. Como ves, necesitamos la I entre la G y la A. Algunas palabras que presentan este sonido son giallo, amarillo, giacca, chaqueta, pigiama, pijama, valigia, maleta, spiaggia,
playa, ciliegia, cereza. Atención a las palabras acabadas en ya cuando la sílaba tónica cae en la i. Por ejemplo, magia. Como la sílaba fuerte cae en la i del grupo ya, no pronunciamos ya en un único sonido, sino gia. Magia. Otro ejemplo es bugia. La sílaba tónica cae en la i del grupo ya, por eso pronunciamos bugia y no bugia. Pero exceptuando estos casos, g más i más a se pronuncia ya, como hemos visto con giallo, giacca, pigiama, valigia, spiaggia, ciliegia. El sonido yo se hace con g más i más o. Aquí, al igual que en el caso anterior, necesitamos la i entre la g y la o. Un par de palabras que tienen este sonido son giovedì, jueves, y orologio, reloj. Además, muchos nombres italianos presentan el sonido yo, como Giovanni y Giovanna o Giorgio y Giorgia. Para hacer el sonido yu, escribimos g más i más u. Así que, una vez más, tenemos que poner la i entre la g y la u. Un par de palabras que presentan este sonido podrían ser yu, abajo, y giusto, justo. Además, también en este caso, muchos nombres italianos presentan el sonido yu, como Giuseppe, Giulia o Giulio. Para hacer el sonido yu con la e, escribimos g más e, que pronunciamos ye. Algunos ejemplos fáciles para recordar este sonido son gelato, helado, y leggere, leer. Una característica del sonido ye italiano es que muchas veces coincide con el sonido g en español, sobre todo en aquellas palabras que se escriben igual o casi en las dos lenguas. Te pongo solo algunos ejemplos, aunque en realidad hay muchísimos más. Gente, gente, genuino, genuino, álgebra, álgebra, agenda, agenda, agente, agente, y Génova, Génova, una ciudad que se encuentra en la región Liguria, muy bonita por cierto. Una cosa curiosa que pasa con las palabras que presentan el sonido ye es que a veces llevan una i entre la g y la e. Son excepciones, pero las tienes que conocer igualmente, sobre todo de cara a un examen escrito. Se escriben g más i más e, pero se pronuncian ye, como si la i no existiera. Tenemos, por ejemplo, higiene, higiene y derivados como higiénico o higiénica, higiénico o higiénica, antigénico o antigénica, antihigiénico o antihigiénica y higienista, higienista. Otra palabra bastante común es efigie, efigie. Es interesante notar que con todas estas palabras pasa un poco lo que decíamos antes. Exceptuando la H inicial y los acentos, se escriben igual en italiano y en español, pero se pronuncian de manera diferente. Otra palabra muy usada es formaggera, quesera, el recipiente de cristal en el que se sirve el queso en la mesa. Higiene y derivados effigie y formaggera son los casos más típicos que se escriben con g más i más e. En resumen, el sonido ye en italiano se hace siempre con g más e y, exceptuando poquísimos casos, con g más i más e. Por último, el sonido y lo podemos hacer con la i, escribiendo g más i, que pronunciamos gi. Girafa, jirafa, girasole, girasol, legittimo, legítimo, gita, excursión. Es curioso cómo en G nos pasa un poco lo que veíamos antes con el sonido Y, y es que muchas palabras que tienen este sonido en italiano y en español se escriben igual o casi, pero se pronuncian de manera diferente. Giraffa, girasole, legittimo. Recuerda que G más I en italiano es un sonido dulce. Pasamos al tercer sonido que podemos hacer con la letra G, que es y. La pronunciación de y es una de las más difíciles para los hispanohablantes, así que no te preocupes si no te sale bien al principio. Intenta este truco. Sube la parte central de la lengua al paladar y la punta de la lengua te tiene que tocar los dientes de abajo. Luego deja que el aire te salga por los dos lados de la lengua. Si haces todo esto a la vez, te saldrá el sonido y italiano. Te aconsejo que lo vayas practicando conforme vayamos viendo los diferentes sonidos que podemos hacer con y. El
El primer sonido es ya, que se hace escribiendo G más L más I más A. Importante, la I se escribe pero no se pronuncia. Sirve solo de apoyo para hacer el sonido ya. Sin la I de apoyo tendríamos el sonido gla, que es igual que en español. Por ejemplo, gladiatore, gladiador. Así que recuerda que hay que escribir la I de apoyo para tener el sonido ya. Una palabra muy conocida es familia. Familia. Intenta pronunciarla poniendo en práctica el truco que te he explicado antes. Más ejemplos son bottiglia, botella, sveglia, despertador, tovaglia, mantel. Para hacer el sonido yo, escribimos G más L más I más O. Como veíamos también en el sonido anterior, necesitamos la I de apoyo porque sin ella tendríamos el sonido glo, como en español. Por ejemplo, gloria, gloria o globale, global. Algunas palabras que presentan el sonido yo son maglione, jersey, aglio, ajo, meglio, mejor y luglio, el mes de julio. El tercer sonido que podemos hacer con ll es llu y es rarísimo de encontrar en el italiano moderno. Un ejemplo es pagliuzza, brizna. Es un sonido que te encontrarás sobre todo en palabras antiguas y normalmente seguido de una O, es decir, G más L más I más U más O. Por ejemplo, figliuolo o figliuola. Precisamente como el sonido llu va seguido de una O, lo que ha pasado es que en el largo del tiempo la U ha ido cayendo, dando por consiguiente el sonido llo en el italiano moderno. Por este motivo, actualmente no es muy común oír figliuolo o figliuola y se prefiere la forma figliolo o figliola. Por eso es tan raro encontrar una palabra con el sonido llu en el italiano moderno. Para hacer el sonido lle en italiano necesitamos G más L más I más E. Estas cuatro letras juntas hacen el sonido lle. Es importante que recuerdes la I de apoyo, porque sin ella tenemos el sonido gle, como por ejemplo en inglese, inglés. Algunas palabras que presentan este sonido son scegliere, escoger, y accogliere, acoger. Además, este sonido es súper importante porque lo encontramos en los pronombres combinados de tercera persona, que son glielo, gliela, glieli, gliele, gliene. Todavía no los hemos visto, pero será uno de los próximos vídeos. Por último, con el sonido ll tenemos gli, que hacemos escribiendo G más L más I. Una palabra típica que presenta este sonido es gli, el artículo determinado plural que usamos para las palabras masculinas plurales que empiezan por vocal. Por ejemplo, gli amici. Luego te recuerdo que gli puede ser también un pronombre indirecto para sustituir a lui, a él. Por ejemplo, a lui piace leggere, gli piace leggere. Además, el sonido gli está presente en las preposiciones articuladas agli, negli, sugli, dagli, degli. Un aspecto interesante es que a veces encontramos escrito G más L más I, pero no lo pronunciamos gli, sino gli. Estas palabras son excepciones. Tenemos, en primer lugar, las palabras que tienen una N antes del grupo GLI, como por ejemplo anglicismo, anglicismo. En segundo lugar, tenemos negligente, negligente y derivados, como pueden ser negligenza, negligencia y negligere, negligir. En tercer lugar, hacen excepción algunos tiempos verbales del verbo siglare, sellar, que son sigli, tú sellas, sigliamo, nosotros o nosotras sellamos, sigliate, vosotros o vosotras selláis, y siglino, ellos o ellas sellen. En cuarto lugar, hacen excepción glicerina y derivados y glicemia y derivados. En quinto lugar, los derivados de glifo, como por ejemplo jeroglífico, jeroglífico. Hay más excepciones, pero estas son las más comunes, especialmente de cara a un examen. En resumen, en italiano G, L, I se pronuncia gli, pero en estas excepciones que acabamos de ver
se pronuncia gli, como en español. Por último, con la G podemos hacer el sonido ñ escribiendo G más N seguido de vocal. Este sonido es el más fácil porque lo tenemos también en español. Con la A escribimos G más N más A para tener el sonido ña, que encontramos, por ejemplo, en castaña, castaña, montaña, montaña, sognare, soñar, magnánimo, magnánimo, magnate, magnate, Ignacio, Ignacio. Es interesante notar que en italiano y en español el sonido ña suele coincidir en las mismas palabras, con la diferencia que en italiano necesitamos el grupo G, N, A, mientras que en español necesitamos la ñ. Otra cosa que te puede pasar la vemos en las palabras magnánimo, magnate, Ignacio, que en italiano pronunciamos ña, mientras que en español pronunciamos todo. Magnánimo, magnate, Ignacio. Escribimos G más N más E para hacer el sonido ñ, que encontramos en palabras como agnello, cordero, magnesio, magnesio y magnético, magnético. Recuerda que en español decimos magnesio y magnético, pronunciando tal cual se escribe, pero en italiano G, N, E es ñ, magnesio, magnético, agnello. El sonido ñ se hace con el grupo G más N más I, presente en magnífico, magnífico, dignità, dignidad y ogni, cada. También aquí es importante notar que mientras que en español decimos magnífico o dignidad, en italiano G, N, I lo pronunciamos ñ, magnífico, dignità. Escribimos G más N más O para hacer el sonido ño, que vemos en palabras como gnomo, gnomo, gnocchi, gnocchis, cognome, apellido, ragno, araña y giugno, junio. Por último, tenemos el grupo G más N más U para hacer el sonido ñu. Lo vemos en palabras como ñu, que coincide con el español, ñu, ognuno, cada uno, y piagnucolare, lloriquear. Esto es todo por esta lección. Espero que te haya resultado útil. Si te ha gustado el contenido de este canal, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las futuras notificaciones. Arrivederci.